Queridos hijos, que tengan todos un muy buen día del Señor. El Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Dice así: Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Leídas rápidamente, la actitud y las palabras de Jesús ante esta mujer cananea, que le suplica insistentemente por su hija gravemente enferma, resultan de una dureza que nos desconcierta. ¿No había dicho el Señor: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, que yo les daré alivio? ¿Cómo ver en las palabras que Jesucristo dirige a esta mujer un reflejo de un corazón manso y humilde? Sin embargo, si prestamos atención, veremos que su silencio no es indiferencia, y que sus palabras no son expresión de crueldad. Pero para captar su verdadero sentido es necesario poner en contexto el pasaje evangélico que hemos escuchado. En este marco más amplio, vemos a Jesús discutiendo con los fariseos y reprochándoles su estrechez mental. Ellos no comprenden las enseñanzas del Señor, ni alcanzan a entender lo que Él hace. Esta incomprensión los enceguece, e interpretando rigoristamente los preceptos de la ley, ponen pesadas cargas sobre los hombros de los israelitas, pero siendo ellos incapaces de tocarlas ni siquiera con un dedo. A la vista de la dureza de sus corazones, el Señor los exhorta a la compasión y les exige una comprensión de la ley no basada en consideraciones humanas y mezquinas, sino totalmente conforme con la voluntad de Dios. Es este mismo Jesucristo que discute con los fariseos y no otro el que en el Evangelio que acabamos de escuchar finalmente accede a la petición de esta mujer pagana. No hay contraste alguno entre uno y otro, como si ante los fariseos la doctrina del Señor fuera una, pero ante los paganos otra. Quiere decir que si Jesucristo calla mientras la mujer lo sigue a gritos en el camino, no es por ningún tipo de desprecio hacia los paganos. Si calla, es para, siguiendo una misteriosa pedagogía divina, provocar la insistencia en la súplica, y para fortalecer la esperanza aumentando el deseo. Al mismo tiempo, suscita la intercesión de la Iglesia en la persona de los apóstoles. Ellos, nos dice el Evangelio, dado el silencio de Jesús, se acercaron a él para pedirle que tenga a bien concederle a esa mujer lo que pedía. La insistencia de aquella mujer ya molestaba a los apóstoles, y para no tener que seguir escuchándola, piden al Señor atienda a su pedido. El motivo que los lleva a importunar al Señor no parece el mejor intencionado, pero, aún así, se trata de una intercesión a favor de la mujer. De hecho, la palabra que el evangelista pone en sus labios tiene en su lengua original el sentido de liberación y condonación. Es decir, los discípulos no piden solamente que el Señor le preste atención, sino que le conceda lo que pide y la libre de su mal. Ya había dicho el Señor:
en la parábola del amigo inoportuno, que la petición persistente obtendría lo que requiriese, si no por amistad, al menos por la insistencia. Pero la respuesta que ellos reciben también parece a primera vista desconcertante. No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas palabras, sin embargo, no debemos entenderlas como si el Señor quisiera restringir la salvación solo a los judíos. De hecho, muchos otros textos del Evangelio nos hablan en sentido contrario. Por ejemplo, cuando, en un contexto semejante de atención al pedido de un pagano, Jesucristo anuncia que al final de los tiempos vendrán muchos de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es más, muchas profecías del Antiguo Testamento anunciaban para los tiempos mesiánicos la apertura de la salvación también a los no judíos. La primera lectura de este día, tomada del profeta Isaías, anuncia expresamente la salvación para los hijos de tierra extranjera. A ellos les dice Dios por medio del profeta que los llevará a su santa montaña y que los alegrará en su casa de oración. La antiguamente llamada casa de Israel, en los últimos tiempos habrá de llamarse casa de oración, y dará cobijo también a los pueblos paganos. Quiere decir que la respuesta que el Señor da a sus discípulos no pretende restringir la salvación, sino que busca hacer comprender que lo que va a realizar no es otra cosa que el cumplimiento de esas profecías. De hecho, ya había dicho el Señor, cuando expulsó a los mercaderes del templo, que construiría uno nuevo en su cuerpo, y que su casa sería llamada casa de oración. Pues bien, es esto mismo lo que aquí comienza a despuntar. En el nuevo templo del cuerpo del Señor no será el humo de los holocaustos lo que será grato a Dios, sino el incienso de la oración. En este culto nuevo que el Señor vino a inaugurar, también los extranjeros tomarán parte, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, como enseña San Pablo en una de sus cartas. Pero todavía necesita el Señor aclarar algo antes de acceder al pedido de la mujer pagana. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. En su misteriosa pedagogía, Jesucristo enseña a esta mujer y a los discípulos la condición para ingresar en esa nueva casa de Israel. Ya no se entrará en ella por medio de la circuncisión de la carne, ni cargados de ofrendas para los holocaustos, sino por la fe. Las palabras que el Señor dirige a la mujer cananea, por lo tanto, no buscan alejarla de Él. No son un rechazo a su pedido, al contrario, es un acicate para su fe. La salvación que comenzó por los judíos se abre a todos los hombres, pero a condición de que crean que Jesucristo es el Mesías y el Hijo de Dios, enviado por el Padre para salvar al mundo. Aquella mujer pagana, interiormente aleccionada por el Espíritu, comprende lo que el Señor le dice. Ella acepta que la salvación puede alcanzarla como una extensión de la redención que Dios comenzó a dar a los judíos. También los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Lo que esta mujer expresa de manera tan sencilla es lo que San Pablo nos explica en la segunda lectura de este día. En el misterioso designio de Dios que a todos sometió a la desobediencia para usar con todos de su misericordia, los paganos tomarán el lugar dejado por los hijos renegados del pueblo elegido. Aquellos pueblos sin Dios podrán acceder al banquete que Dios preparó para los suyos, comiendo de las migajas que caen de las mesas de los primeros elegidos. Con la respuesta de la mujer pagana, Jesucristo se da por satisfecho. Ya logró lo que buscaba. La fe de esta mujer alcanzó la madurez buscada y por eso el Señor no dilata más la realización del milagro. Mujer, grande es tu fe.
que te suceda como deseas. Los fariseos, con quienes el Señor ya había discutido acaloradamente, no comprendieron su actitud. Encerrados en su falso legalismo, apoyándose en vanas seguridades de raza, se comportaban como ciegos que guían a otros ciegos. Las curaciones que el Señor realizaba y de las que los mismos fariseos eran testigos, ya deberían haber sido para ellos señales más que suficientes para comprender que Jesús era verdaderamente el Mesías. Pero no lo comprendieron, y por eso tampoco entendieron que en el Señor también se cumplía la profecía de la universalidad de la salvación. Y es de esta universalidad de lo que el Evangelio de hoy nos habla. Dios quiere que todos se salven. Ningún criterio de raza o de condición social puede restringir la redención del Señor. Todos, sin exclusión, hemos sido convocados para tomar parte en el banquete escatológico. Quiere decir que, de parte de Dios, ya todo ha sido puesto, y sus dones, como nos dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura, son irrevocables. Solo un requisito ineludible es necesario para gozar de ese don, y es la fe. La salvación se ofrece a todos. Si no todos la alcanzan, es porque no todos tienen fe. Pero creer no resulta fácil al hombre contemporáneo, sumergido en el mundo secularizado y sin Dios en el que estamos inmersos. Si Dios desaparece del horizonte de vida del hombre, ¿cómo creer para alcanzar la salvación? Porque la fe siempre se ordena a Dios. Él es el término de nuestro acto de fe, y lo primero que creemos de Él es que existe realmente y que existe como Dios, es decir, como ser soberano y trascendente, absolutamente perfecto, infinitamente bueno, creador y dador de vida. Dios no es una quimera, un cuento para niños, un consuelo para gente inculta y sentimental. Dios es la realidad más real y verdadera sin la cual nada sería. Nada tiene sentido sin Dios. Creer en Él, por lo tanto, significa centrar el sentido de todo, y especialmente de nuestra vida, en Él. Creer en Dios es abrazar una visión de conjunto de la realidad, que carecería de explicación sin Dios. En el mundo secularizado en el que vivimos, este primer paso de la fe está ampliamente impedido. Por mucho que no se niegue de palabra a Dios, la verdad evidente es que se vive al margen de Él, como si no existiera, sin que Él tenga parte en las decisiones más importantes de la vida de los hombres. La pretensión de un Estado laico y una cultura laica es atea. Nunca se puede ser indiferente en esta cuestión. O se acepta a Dios o se lo rechaza. No hay punto medio posible en el que Dios no sea ni aceptado ni rechazado. Pero en la comprensión vital que los hombres de hoy tienen del mundo y de sí mismos, Dios está ausente. La salvación a todos se dirige ciertamente, pero al no subir este primer escalón en el acto de fe, el hombre moderno se expone a sí mismo a verse privado de esa salvación. Pero la fe supone algo más. Creer no es sólo aceptar vitalmente que Dios es y es Dios. Implica también creerle a Él. Si creo que Dios es y que es Dios, no puedo dejar de atender a sus palabras. La fe tiene un contenido de verdad preciso. Es contradictorio, por lo tanto, decir que se cree en Dios y, acto seguido, recortar de sus palabras las enseñanzas que, según se dice, no son acordes ya con los tiempos modernos. Creer en Dios es creer en el Evangelio entero y eterno, sin quitarle las páginas que nos resulten incómodas. Creer en Dios es creer en la Iglesia que el mismo Dios instituyó para que nos instruyera en la verdad de la salvación.
También en este segundo peldaño del acto de fe, el hombre contemporáneo se muestra como no creyente y ateo. No es el hombre, ni la cultura contemporánea, ni el sentir común de las masas lo que determina el contenido de la fe, sino solo Dios. Creer en Él es aceptar, en su integridad y sin recorte alguno, toda la enseñanza de la revelación. Es contradictorio decir que se cree en Dios, pero no en la Iglesia. Este error, cada vez más extendido entre muchos bautizados católicos, pero no practicantes, muestra cuánta fe falta en los que se confiesan tales. Las enseñanzas de la Iglesia en cuestiones de fe no son opiniones contextualizadas en un tiempo determinado, y por lo tanto más o menos relativas, sino la verdad sobre Dios que no cambia ni engaña. En fin, creer en Dios supone, por último, entregarse confiadamente a Él, vivir en unión con Él, no sólo por la inteligencia, sino también por el afecto de la voluntad. La fe es viva en el hombre sólo cuando está impregnada del amor de Dios. Supone esto que la fe se expresa activamente en la caridad, particularmente en el culto que le rinde a Dios y en la vida moral con que desarrolla la vida cristiana entre los hombres. Una fe que acepte sin retaseos a Dios y sus enseñanzas, pero que no se esfuerce por vivir conforme a su voluntad, es una fe débil y puede, en algunos casos, transformarse en un estilo de vida ateo. La fe exige la vida sacramental, el cumplimiento de los mandamientos, principalmente el del amor al prójimo, el compromiso por instaurar en la sociedad el reinado de Cristo. La auténtica fe, por lo tanto, no puede no ser activa y militante, y el cristiano que así cree se transforma en levadura que fermenta toda la masa, en luz y sal del mundo. La salvación de Dios está a las puertas de nuestras almas, y esto ya no tiene vuelta atrás. Depende de nosotros dejar entrar en nuestros corazones ese don por la puerta de la fe, pero la fe tal como la hemos entendido, es decir, la fe que acepta que Dios existe y que existe como Dios. Fe que abraza con absoluta certeza la verdad por Él enseñada sin recortarle nada. Fe que se entrega a Dios en la caridad, le rinde culto y lo comunica a los demás hombres a fin de que reine en todos y sobre todos. La fe, por lo tanto, que nos permite acceder efectivamente a la salvación es eminentemente activa. Se trata de un don divino y no de un mero esfuerzo humano. Pidamos entonces que Dios nos aumente la fe que ya nos ha dado en nuestro bautismo. Que no deje que nada en nosotros enturbie su luz. Preguntémonos, por lo tanto, si creo realmente en Dios como Él quiere. Si la fe no se ha hecho en mí una rutina, y por lo tanto, si su sal no ha perdido en mí algo de su sabor. Renovemos entonces, con la ayuda de Dios, nuestra fe por medio de una vida más santa y entregada a Él, comenzando por perfeccionar nuestro culto a Él y la caridad de nuestro servicio de caridad a los demás. Que la Santísima Virgen nos enseñe a creer y nos mantenga siempre unidos bajo los pliegues de su manto maternal. Que, por su intercesión, crezcamos en la fe y alcancemos así la vida eterna que Jesús prometió a los que creyeran en Él. Que Dios los bendiga a todos.